Ulises para el penal de la gloria. Ulises Correa, de cara al título provincial. Lo tiene que hacer Ulises. No quiero mirar, Bachi, relate usted. Mire, relátelo usted, le va a pegar Correa. Va Correa, va Correa. Va Correa contra Ruda. Va Correa para ser campeones provinciales. Va Correa para ser campeones provinciales. ¡Campeón provincial rojo! Campeón provincial, Central es el mejor equipo de la provincia de Entre Ríos. Central es el mejor de la provincia. ¡Carajo! Central es el campeón de la provincia. Me dice Ulises, Central es el mejor equipo de Entre Ríos. Ulises Correa, Central es campeón. Sí, señor, de la emoción, de las lágrimas. Le dije que era difícil. Se vivieron muchas emociones, como podemos, se lo contamos. Muy emocionado, se lo contamos desde las lágrimas, Vamos, Central Larroque, campeón, rey de la provincia. Central Larroque se hace grande donde sea. Como podemos, se lo contamos. Vamos, Cachi, todavía. Vamos, chofer, vamos. Preparen la caravana, preparen las copas, preparen la fiesta. Central Larroque está en lo más alto de la provincia de Entre Ríos. Vamos. Central es campeón provincial por penales. Ulises Correa, de enorme final. Ulises Correa, que fue el mejor en Larroque y fue el mejor de aquí en San José, con un Avilés que atajó el penal que tenía que atajar y tenía que dejar su nombre alto en este provincial. Central es un carnaval junto a su gente colgados, trepados de los alambrados. Central es campeón provincial. Ulises Correa, el último penal. Una vez en mi vida había llorado de alegría y era por el nacimiento de mi hija. Hoy es la segunda vez que lo hago y justamente un año después. Cuánto sufrimiento, ¿no? Y uno se acuerda de las personas que no están o de los que están y nos hacen el aguante, como los hijos, como la familia, ¿no? Central Larroque tuvo esto, una humanidad impresionante, un grupo de muchachos de cuerpo técnico y tanta gente que lo vino a acompañar. Acá tienen su premio. Gente desparramada por el mundo, por el país, que nos están escuchando. Aquellos que están en Larroque, preparen que vamos. Ahí viene Facundo Avilés, el héroe de la noche. Avilés que atajó el penal. Facundo, que tenía que hacer Avilés. Facundo. Vení, Facundo, vení. Ahí va Avilés a tomar agua, Avilés que atajó el penal que le dio vida a Central cuando la cosa se ponía complicada. Íbamos atrás en buena parte de la serie. Avilés lo emparejó, el Cayo la metió y después Ulises Correa en el final la mandó al fondo para dejarlo parado a Ruda y para que Central sea el merecido campeón provincial. El mejor equipo de la provincia es Central Larroque. Sí, señor, se hace rey aquí en la ciudad de San José. Un partido que tuvo de todo, tuvo goles, tuvo sensaciones, tuvo expulsados, tuvo todo. Y la gente de Larroque como festeja. Realmente la emoción nos invade. La gente de San José en silencio pero de manera respetuosa, mirando la fiesta de Central Larroque. Central que se abraza, que se saludan, que se festejan, que no paran de abrazarse, ya con torso desnudos, cada uno de los jugadores, cada uno de estos héroes que han quedado y quedarán para siempre en la historia de Central Larroque. Central es campeón provincial, ahí está la remera al viento, ahí está de cara a su gente, ahí está una ciudad entera conmovida, porque Central ha dado el mayor golpe de su historia futbolístico. Central es el campeón provincial. Ahí viene Leo Benedetti, el legendario Leo Benedetti. ¿Cuántos títulos, Leo? ¿Cuántos títulos? Siempre campeón en Central Larroque, Leo Benedetti. Ahí está el número 13, saludando con su gente. Ahí pasa Panchi Lencisa también. Un hombre importantísimo, el Panchi. Qué jugador Lencisa, un hombre. Ahí va el Sapo como capitán. Atrás viene Alcides, Leo Benedetti, Sebas Carante.
Lo veo a Panchi Lencisa. Va a haber festejo para largo. Lo veo a Lulo Benítez, lo veo a Sacha Vela, los veo a todos. En el banco se queda Jorge Riolfo y Luciano Tomás, que no van hacia esa zona. Ahí está Central recibiendo la copa, la va a alzar y la va a ofrendar a su gente. Ahí está Central, con la copa encima. Ahí está el campeón, representando a la Liga de Gualeguaychú. Central Larroque, el mejor de la provincia de Entre Ríos. Que me digan lo que me digan. Central Larroque es campeón, más allá de que digan con quién jugó, hoy tuvo una parada más que difícil que no se la deseo a nadie. Ahí están los campeones. Ahí está Central dando la vuelta olímpica a la copa. Vaya uno, si me lo decían, si nos lo decían, si nos lo contaban, le decíamos, no, ¿qué nos va a tocar a nosotros? 80 años de historia y un título provincial. Pablito, tenemos a Pablo Viales, baja el retorno, Pablito, de ahí de audio. Pablo Viales, ¿estás en contacto? No, Pablo Viales lo veo filmando allá, bueno. Ni enterado está. Pablito, desistamos de la idea, no hay problema, ya está, listo, cortemos con eso porque si no queda muy desprolijo, terminamos de acá nosotros. Ahí está la copa en alto, va a ser lo mismo porque... así que bueno, ahí está Central con la copa en alto, festejando, seguramente ya se va a meter en los vestuarios y seguramente ya en cualquier momento vendrá con la copa para este sector. Vos que estás del otro lado y estás igual que nosotros, pellizcándote, quiero una gran espera en la cuchilla, seguramente va a ser una gran caravana en la ciudad de Larroque. Central es campeón provincial, es el mejor equipo de la provincia. Sin duda, ahí está el premio de los muchachos, la foto correspondiente, van a dar la vuelta olímpica, van a hacer esa recorrida por todos los sectores, van a venir con su hinchada a traer la copa, muchísima gente la que acompañó a Central Larroque, tantas emociones, realmente créannos, ahí viene dando la vuelta olímpica. Ahí está, dando la vuelta olímpica el mejor equipo de la provincia, nuestro Central Larroque, tu rojo, mi rojo, el equipo de nuestra ciudad, 80 años de historia y una tarde y una noche de sábado 8 de marzo de este 2015, quedará grabado a fuego en la memoria, en la retina. Ya cuando seamos viejitos nos pellizcaremos y contaremos a nuestros nietos que en aquella noche en San José nosotros estuvimos. Pablito, por favor, córteme el retorno. Pablito, ¿qué pasa, Pablito? Ahí lo tenemos Pablo Viales. Pablo Viales, ¿nos está escuchando, Pablo? Pablo, ¿nos está escuchando? Bien, no, ya está, basta, sigamos con esto, no intentemos más. Bueno. Ahí está el Sapo Caferata con la copa, le contaremos a nuestros nietos que la noche de San José ahí está el Seba Escalante, Central es campeón. Ahí está el Sapo con la copa llevado en andas por el Alejandro Benítez. Central de cara a su tribuna, a su gente. Ahí lo veo el viejo Pera. Ahí anda Foforito. Qué importante ha sido Fósforo en todo esto. Qué importante ha sido Fósforo en todo esto. Tomás, el kinesiólogo, por Dios. Lo que trabajó ese muchacho para que los jugadores llegaran, para recuperar la lesión. Impresionante el trabajo. El cumpleaños de Jorge Riolfo. Feliz cumpleaños, Pera. Feliz cumpleaños, Perita. A ver si puede venir Pera, ahí viene para este lado. A ver si podemos charlar con Perita Riolfo en el día de su cumpleaños, del técnico más ganador en la historia de Central Larroque y en esta temporada, en este provincial, dándole una mano al chancho Marcelo Caferata. A ver si Perita puede hablar con nosotros. A ver si Perita puede hablar con nosotros un segundo. Estamos encerrados acá, Perita. Le canta el feliz cumpleaños la gente. La gente le canta el feliz cumpleaños, Perita. Creo que es el mejor regalo, campeones provinciales, el mejor equipo de la provincia de Central Larroque. Sí, yo decía, incluso cuando hablé con vos el juego viernes, que el mejor regalo era poder ser campeón. Bueno, gracias a Dios se dio y estamos muy contentos, ¿no? Sufrimos como una madre, ¿no? Y sí, que estos torneos son así, estos partidos finales son así. Pero importante que se ganó y bueno, eso es lo más importante, ¿no? ¿Qué le dijiste, Pera, a Facundo Avila ante los penales? No, que tenga decisión, que esperen casi hasta lo último, pero cuando se jugara con todo, que no dudara, como el penal que se pateó ya en Larroque. Yo le decía que si le hubiera ido con decisión, hoy ya estaba en los tajados, entonces que esperara, pero cuando se decidiera, vaya con todo, ¿no? Bueno, Pera, qué camino largo queda hasta Larroque, usted encima después se tiene que ir a Asusta, hoy se queda Larroque, ¿no? No, tengo trabajo a las 3:30 de la mañana porque tengo que ir a buscar a los chicos al campo, así que sí, hay un cumpleaños de 15 y tengo que ir. Pero bueno. No va a llegar a las 3 de la mañana, le aviso. ¿Le parece? Pero yo no fue con usted. ¿Cuánto cumplió? Por favor, ¿cuántos años? Mira, creo que 63, creo.
¿Cómo cree que 63? Me siento tan joven que parece menos, ¿viste? Perita, felicitaciones, decía yo, el técnico más ganador de la historia de Central Larroque, apoyando, acompañando con tu experiencia Marcelo Caferata, que ha sido tu heredero, ha heredado también la suerte en algunos momentos decisivos, lo cargábamos a él muchas veces como te hemos cargado a vos, y hoy creo que Central ha logrado algo que yo no sé si hace algunos años se pensaba que podía hacer. Creo que si hace 5 o 6 años nos decían van a ser campeones provinciales en el 2015, le decíamos, nada, ya está, a nosotros eso no nos va a tocar nunca. Y hoy yo decía con Bachi que seguramente alguna vez le contaremos a nuestros nietos que esa noche en San José estuvimos. Ha sido muy grande lo que ha conseguido Central hoy. Sí, por supuesto, esto no logra cualquiera y contra buenos equipos y tiene su, ¿no? Ser el campeón de Entre Ríos tiene una importancia tremenda, así que por eso estamos muy contentos y bueno, contentos porque logró lo que se vino a buscar, ¿no? Perita, de mi parte simplemente agradecerte el cariño de siempre y felicitaciones y un feliz cumpleaños, no sé si a Bachi le queda algo más. Nada más que agregar que simplemente lo conocemos como persona, Pera, y toda la experiencia que él ha dado como jugador y como técnico. Así que, Pera, el agradecido de la familia de Larroque y de Central. No, como siempre, yo siempre lo he repetido, yo soy un eterno agradecido a la gente de Larroque por darme la oportunidad de estar, ¿no? Y bueno, una vez más, mi agradecimiento. Gracias, Perita. Bueno, el agradecimiento para Jorge Riolfo, también agradecer a Cevita Escalante que vino directamente hasta ese sector. ¡Acá nomás, acá nomás! ¡Ahí está perfecto! ¡Seguí ahí atrás!